Suscríbete a la Panterita. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Que se asegura la continuidad del buen trabajo del Cabo. Este lunes 20 se realizará el sorteo de la Libertadores 2022. El primer paraguayo en entrar en acción será Olimpia, que debutará en la semana del 8 de febrero. Los otros equipos anotados en fase 1 son Bolívar de Bolivia, Barcelona de Ecuador, Universidad César Vallejo de Perú, Montevideo City, Torque de Uruguay y Deportivo Lara de Venezuela. En tanto, Guaraní competirá desde la fase 2. Por tercer año consecutivo, el Indio comenzará su recorrido copero en fases previas. Esta etapa arrancará en la semana del 22 de febrero. Los equipos anotados son Estudiantes de Argentina, de Strongets de Bolivia, Fluminense y América Mineiro de Brasil, Audax Italiano y Everton de Chile, Atlético Nacional y otro equipo colombiano que se confirmará en las próximas horas, Universidad Católica de Ecuador y Mónagas de Venezuela. A estos equipos debemos sumarle los 3 vencedores de fase 1. Libertad y Cerro Porteño, por su parte, se anotaron directamente en fase de grupos y comenzarán a competir desde el mes de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre, 11:35 en esta mañana soleada aquí desde la planta de Radio Venus en este día de almuerzo de fin de año con todos los compañeros. Nico, ¿cómo te va? Muy buen día. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros de la audiencia de la radio, aquí con el trinar de los pajaritos. Ya está el balón, está el arco, está la cancha. Faltan los jugadores, vamos a ver si quién se anima hoy. Y Jota va a ser el primero en patear. Jota, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, Chipi, saludos para todos. Hola Fede, ¿cómo te va? Buen día. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Bueno, hay muchos temas por tocar. Ayer hablábamos de Nacional. ¿Quién es el nuevo presidente de Nacional? Juan Carlos Aleano continúa. ¿Quién es el nuevo presidente de Nacional? Chiola. ¿Quién es el nuevo presidente de Nacional? Fede. Yo tenía entendido que era Juan Carlos Galeano, o que es Juan Carlos Galeano. No, pero a eso voy.
Por eso hice la pregunta. Porque, como ayer dijo Fede, poco y nada supimos de lo que pasó en la Asamblea de Nacional. Gustavo Florentín, profe, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chipi. Un saludo grande para vos, para tus compañeros y a la audiencia. Qué gusto saludarte, profe, ¿cómo andás? Igualmente, bien. Estás haciendo algunas cosas aprovechando estas vacaciones por Asunción. De niñero. De niñero. Están mintiendo, No, completito. De todo un poco en este momento. Ayer le pillé yo. Te iba a preguntar eso, si estabas por el país o estabas todavía por Brasil. ¿Estás por acá? Sí, estoy por acá compartiendo con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, amigos. Bueno, este es el momento de aprovechar, ya que las vacaciones son muy cortas y hay que saber aprovecharlas. ¿Hasta cuándo te quedas? Y en un principio hasta el 1 de enero, y que el 2 a lo mejor ya estamos viajando, ya porque el 4 ya estamos trabajando nuevamente en lo que se refiere a la parte de pretemporada. La mayoría está arrancando en esa fecha, el 4 de enero, la pretemporada. Bueno, no. ¿El campeonato cuándo arranca allí, Gustavo? Nosotros tenemos 2 campeonatos. El 22 de enero está iniciando el estadual. El estadual y la Copa Nordeste también. Ayer justamente me enviaron el fixture. Bueno, tenemos 2 competencias que nos obliga a tener 2 equipos y en eso estamos trabajando ahora, para tratar de tener la continuidad de la gran mayoría de los jugadores, que se está haciendo un poco difícil, un poco complicado, y que el gerente del club está trabajando en ese aspecto para tratar de tener los refuerzos al inicio de la etapa de pretemporada, que ese es uno de nuestros pedidos, porque después se hace muy difícil tenerlo en su plenitud a los jugadores una vez que haya iniciado el campeonato. Hola, profe. Nico, soy un abrazo. Igualmente, Nico. ¿Cuál crees que es el punto fundamental para que la dirigencia se haya convencido para la continuidad del cuerpo técnico? No, el trabajo es un factor muy importante del día a día, que ellos hayan observado, que ellos hayan seguido nuestro trabajo y que a la vez también hayamos conseguido resultados de victorias continuas, y que aparte de las victorias también que los jugadores hayan evolucionado, hayan crecido, hayan demostrado un rendimiento individual importante, y que eso produjo motivación en los dirigentes, y que le haya gustado también nuestra estadía en este semestre, que aparte de los dirigentes también la hinchada también se sintió muy contento con nosotros por lo que hemos generado en corto tiempo. Y bueno, eso a nosotros nos produce una doble responsabilidad, que hayamos renovado nuestro contrato antes de la culminación del campeonato. Las comparaciones son odiosas, se dice, y hemos visto, porque estábamos siguiendo la campaña de ustedes, profe, como la de Gustavo Morínigo igualmente, y veíamos que muchos periodistas comparaban con el cuerpo técnico anterior. Yo no te voy a pedir que hables porque no es ético, obviamente, pero sí los números ayudaron muchísimo. Pero más allá de ello, que los números son fríos, también veíamos en algunos partidos, porque hemos visto algunos partidos de ustedes, el feeling, como se dice, entre los jugadores y ustedes. Había un cariño especial y una respuesta muy buena también de los jugadores hacia el proyecto de Gustavo Florentín, Héctor Núñez y todos los integrantes del cuerpo técnico. Es así, Nico. La verdad que el grupo fue muy bueno, como todo siempre cuesta al inicio, más aún cuando uno es extranjero, pero después el grupo empezó a conocernos,
cayó muy bien nuestro trabajo, cayó muy bien nuestra metodología de laburo que nosotros tenemos, y aparte de eso también nos encontramos con un grupo de jugadores de calidad muy buena, y que eso facilitó también el compromiso que teníamos que tener, porque nosotros llegamos en un momento muy difícil, muy delicado, donde el club en un año 3 presidentes ha tenido dirigencialmente muchos inconvenientes, y bueno, ahí se fueron alineando un poco las cosas con nuestra llegada. El grupo de jugadores también fueron teniendo mayor fuerza por la unidad que empezaron a tener. Teníamos gente grande como Hernández, que jugó en Europa 13 años aproximadamente, Thiago Neves, que tuvo un pequeño lapso con nosotros, Andrés, otro jugador de mucha trayectoria, y luego empezaron a aparecer jugadores juveniles, empezó a rejuvenecer el plantel, y eso cayó muy bien dentro del plantel, porque empezaron a tener otro tipo de motivación, empezaron a tener otro tipo de dinámica por la juventud que empezó a tener el plantel. Bueno, eso era algo que le faltaba a la institución, y por suerte a nosotros nos salió bien en ese aspecto, lo que nosotros creíamos, lo que teníamos que realizar en ese momento. ¿Qué tan complicado puede ser, profe, el torneo de la B comparando con el Brasileirão A, por la información que pudiste recabar? Por lo que nosotros vimos, es muy competitivo, los viajes es mucho mayor de lo que es de la Serie A, y aparte de eso hay 7 clubes que estuvieron, clubes de primera que estuvieron por mucho tiempo, clubes de mucha tradición. No hace falta que los nombres, que ustedes saben perfectamente cuáles son, y que de repente te encontrás con otro tipo de juego también a lo que es la Serie A. Así que hay que acostumbrarse a eso, hay que acostumbrarse a los viajes más largos que vamos a estar realizando. A veces te encontrás con equipos que tienen una manera de jugar, y que uno se tiene que adaptar a eso. De repente uno tiene que a lo mejor ser resultadista para poder subir rápidamente a la Serie A. ¿Los clubes que bajan de la primera tienen cierto favoritismo como se da en otros países, o no es así en Brasil? No entendí tu pregunta. Los clubes que bajan de la primera a la segunda división, ¿crees, profe, que tienen cierto favoritismo para volver a subir como se da en otros países, o esa no es la realidad en el fútbol brasileño? Y siempre hay favoritismo, siempre va a haber eso, siempre va a haber, pero después está lo otro, de lo que uno pueda generar, de lo que uno pueda realizar en ese lapso del Brasileirão, que va a depender mucho de lo que pueda acontecer, ¿verdad? Te pongo un ejemplo: Cruzeiro, ¿verdad?, que era favorito de todos, y al final estuvo peleando para no descender a la C. O sea que uno tiene que estar a esa altura de exigencia, porque de lo contrario puede pasarlo mal. Profe, en esos 3 presidentes que mencionaste, ¿a vos te llevó el tercero o te llevó ya uno de los 2 primeros del año? El segundo. El segundo. ¿Y te mantuviste en el puesto, que es importante? Es así, pasamos un momento muy difícil, muy delicado en la tercera semana de nuestra estadía en Brasil, que no pudimos reforzar el plantel por producto de un error que sucedió. Estaban los jugadores con nosotros entrenando, eran 4 jugadores que nosotros habíamos solicitado, y al final no pudieron jugar, no pudieron ayudarnos, y hubo un cambio general en el club a raíz de eso. Y bueno, la dirigencia nueva está tratando de mantener los jugadores. Nosotros la verdad que
tenemos una buena comunicación, una buena relación con ellos, y que bueno, eso facilita también para que pueda haber un buen entendimiento entre el cuerpo técnico y dirigentes. Recién lo mencionabas a Hernández, profe. Yo me acuerdo, voy a contar, era mi jugador en el FIFA 14 por ahí, ¿verdad? En aquel entonces, claro, Hernández estaba en el Inter, después pasó a la Juve. Fue mundialista él ese año, si mal no recuerdo, profe, ¿no? Sí, jugó en el Inter, la Juve, creo que Torino también, si no me equivoco. Ídolo de Sao Paulo, sí. ídolo de Sao Paulo, ganó todo. Bueno, en esta última parte de su carrera nosotros pudimos disfrutar de su profesionalismo, de su sencillez, y a la vez también hemos aprendido mucho de su experiencia, ¿verdad? De las anécdotas que en su momento nos llegó a comentar. Y bueno, es un jugador que dio mucho en los respectivos clubes donde él llegó a trabajar, y muy querido también a la vez. ¿Él no sigue en el plantel, profe? Nosotros en lo personal yo comencé con él para que él pueda tener esa continuidad con nosotros, pero está teniendo una oferta nuevamente de Italia. Mira. Entonces está analizando, creo que mañana estaría conversando nuevamente con él a ver cuál es su decisión, ¿verdad? También tiene una parte de su familia en Italia, y bueno, todo pasa por la decisión que él pueda tener para que pueda continuar con nosotros. Hola, profe, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, profe. Muchas felicidades por el año. Es cierto que no se llegó a ese objetivo en lo deportivo, vamos a decir, a nivel de resultados, porque no alcanzó, pero sí en lo deportivo a nivel de trabajo, ¿verdad? Porque están muy contentos con el trabajo que ustedes hicieron y lo van a proseguir en el próximo año con el ascenso, ojalá sea. Mi pregunta va por el lado, profe, de qué encontró cuando buscó la frescura, que siempre estamos tratando de hablar un poco de la formación. Los chicos que están llegando a primera, llegan mejor allá, evidentemente, están más grandes, están ya más hechos, o también hay una distancia importante con el plantel. Qué gusto poder escucharte, Jota. Muchas gracias por tu palabra. Bueno, lo primero que nosotros encontramos con la juventud es que el equipo se volvió mucho más dinámico, a lo que le hacía falta al plantel, un cambio, porque era jugadores muy grandes los que estaban dentro del equipo principal que venía jugando, y nosotros encontramos mayor dinámica, y que eso ayudó para que nosotros podamos tener mayor intensidad en los entrenamientos, en los partidos, y siempre hay una distancia, quizá no muy importante, pero sí siempre hay una distancia en cuanto a compromiso, en cuanto a que el jugador tiene que buscar consolidarse, y eso ya pasa ya por el trabajo nuestro, que nosotros buscamos darle esa confianza y que ellos puedan tener el compromiso con el grupo, el compromiso con el club, y que ellos puedan ir creciendo tanto como jugador como persona. Y creo que en corto tiempo conseguimos que ellos puedan evolucionar, gracias al trabajo también de la gente de la formativa, y que pudimos promocionar a unos jugadores, ¿verdad? Y hoy en día está en la danza de la transferencia dos jugadores importantes, que son Micael, que es uno de los delanteros, y el otro es Gustavo, que es un media punta. Y bueno, eso es algo que es mérito de los jugadores, como siempre lo digo, ¿verdad? Pero como nosotros nos gusta poder lograr que tengan oportunidad jugadores de la casa, y bueno, pudimos conseguir nuevamente el mejor. ¿Ya tenés la idea fija de quiénes se te van, profe? Estábamos leyendo mucho, y Gustavo, por ejemplo, es uno de los jugadores codiciados por otros equipos. ¿Ya hay una cantidad exacta o todavía no? Eso está por conversarse con la dirigencia primero. Están trabajando los dirigentes. Acabo yo de cortar la comunicación con Marcao, un volante de mucha experiencia, que
está tratando de llegar a un acuerdo en cuanto a su continuidad. El otro jugador es Wellington, un volante de Atlético Mineiro, que vino a préstamo. Y bueno, lo que pasa es que hicieron muy buena campaña y tiene oferta de otros clubes, del extranjero también, y a veces no es fácil pelear con clubes con mayores presupuestos, ¿verdad? Entonces creo que la otra semana va a ser una semana decisiva en cuanto al plantel. ¿Tenés vía libre para llevar a algún jugador paraguayo o no está dentro de los planes? Quería llevarlo a Ramón Martínez, pero está muy difícil, quería llevarlo también a Ernesto Caballero, ya está descartado también porque tiene oferta de un club importante de nuestro país, así que eran los dos jugadores que quería llevarlo, pero lastimosamente no pudieron llegar a un acuerdo. Martínez, dijiste, el O primero. Patiño. Ramón Martínez. Ramón. Sí. Esto último de mi parte, profe, para matizar. ¿Qué tal se portó, qué tal se sintió Héctor Núñez? Y cada vez está más viejo, Héctor Núñez. Le veo que está perdiendo esa esencia futbolística que anteriormente tenía. Yo hasta pensé que le podía utilizar de centro delantero en algún partido, pero... No, bien Héctor, siempre acompañando. Cuando tiene que demostrar su calidad lo demuestra, cuando tiene que demostrar su calidad goleadora siempre está presente ahí. Él es tranquilito, pero 100 veces más que vos, pero vi en un partido que el árbitro le mostró una tarjeta amarilla a él. No, y a veces sabe el lado de protestar, de mandarle un poco a unos mensajes también a los árbitros, ¿verdad? En el momento caliente, y bueno, se ganó también a raíz de eso algunas tarjetas, ¿verdad? El lado oscuro de Héctor Núñez. Exactamente, que está disfrutando ahora de su familia en este momento. Profesor, muchísimas gracias por tu tiempo, felices fiestas y qué bueno, que sea un gran año el 2022 allí, como decía hace rato Jota, ojalá con el ascenso en Brasil, que es un campeonato tan complicado, tanto en la primera como en la segunda, o en cualquier categoría, porque realmente son muy competitivos y tienen mucho nivel. Un abrazo, profe. Muchas gracias, Chipi, igualmente también para usted, y bueno, agradezco por el acompañamiento siempre que le dan a nuestro trabajo. Abrazo grande. Un abrazo. Gustavo Florentín, técnico del Sport Recife de Brasil, que descendió, es cierto, ya estaba en medio de un año complicado, él llegó en medio de ese año bastante fastidioso para Recife, nos comentaba incluso lo de los presidentes, 3 presidentes en un año tuvo el Recife, no alcanzó, terminó descendiendo, en contrapartida el equipo de Gustavo Morínigo ascendió, pero se lo mantiene a Gustavo Florentín, se han quedado conformes con su trabajo y va a tratar de ascender la próxima temporada, cuestión que va a ser muy complicado obviamente porque hay equipos muy competitivos allí, pero dentro de este desorden institucional que tuvo el Recife, se nota que es un equipo que hace años se está trabajando fuerte en la primera división y que va a tener ganas de volver en la temporada 2022 a primera. Una cuestión que es bastante difícil en Brasil obviamente porque es un campeonato larguísimo de muchos equipos y de muchos viajes, también de una punta para otra. Estaba mirando el porcentaje que estaban haciendo algunos periodistas y es muy grande la diferencia entre el cuerpo técnico anterior y no solamente en puntos, sino también hicieron, lástima que no traje esos números, también en goles y en resultados de visitante. Entonces es grande, yo creo que por ahí pasa el convencimiento y eso que le dije, porque en los festejos de los goles uno se da cuenta, los abrazos eran todos para él, ¿verdad? Y después más allá que él se metió con la hinchada, que se subió ahí donde estaban los hinchas a festejar, entonces eso hizo que se ganara realmente el cariño de todos. Gremio, por ejemplo, será uno de los equipos que va a intervenir en el Brasileirão B. Allí en Brasil está muy de moda que los grandes en algún momento pierdan la categoría. En el caso de Cruzeiro, por ejemplo, hasta aquí no pudo volver. Y a diferencia, me parece, de nuestro fútbol, allí se da el caso de algunos grandes que bajan e inmediatamente suben al año siguiente. Pasó con Palmeiras. Marcos llegaba a ser campeón del mundo con Brasil,
se fue a la B con Palmeiras y al año siguiente volvió a la primera, Y otros por citar que no, un ejemplo. como Cruzeiro, por ejemplo. Cruzeiro, que tuvo a Vasco, ¿verdad? Scolari como técnico. Con Scolari logró zafar de la zona de descenso, porque estuvo cerca de ir a la C, inclusive Cruzeiro, pero no le alcanzó para volver a subir a la primera división. Y le decía a Gustavo Florentín lo del favoritismo, si existe o no, porque aquí se habla mucho de la situación que hoy pasa Luqueño. Hoy muchos luqueños preocupándose por el retorno a primera, pero en verdad que en los últimos años no se dio un retorno inmediato de un equipo que bajó de la primera a la intermedia e inmediatamente volvió a la máxima categoría de nuestro fútbol. Por eso Luqueño tendrá un camino bastante complicado para transitar a lo largo del 2022 buscando el retorno para el 2023. Claro, la gran diferencia se hace lo que Chipi le decía, ¿verdad? Los viajes constantes que se tiene, ¿verdad? Porque es un continente Brasil, no es un descubrimiento solamente para remarcar, y van a tener el Brasileirão, que va a comenzar dentro de poco también, ¿verdad? Entonces, el objetivo es ganar el Brasileirão, que hace creo que 7 años me dijo ayer que no se ganaba, y entonces es el objetivo de la hinchada. Le piden todo, porque yo le pregunté si en algunos torneos se puede aflojar o no, ¿verdad? Y él decía, bueno, la hinchada quiere el Brasileirão B, obviamente, pero tampoco se puede desechar los otros torneos. Además, el que marca el ascenso es el Brasileirão B. Claro, a partir de terminar en los 4 primeros lugares, se Claro. consigue el ascenso a la primera división. Sí, 4 descienden y 4 bajan. Son 3 torneos lo que va a jugar ya de entrada prácticamente el equipo de Gustavo Florentín. Ahora, mirando y rescatando me parece lo positivo, me parece que esta experiencia de Morínigo y Florentín deja una buena imagen de los técnicos paraguayos en el fútbol brasileño. Sí, Era un mercado totalmente. que convengamos, 3 años atrás, ustedes me decían, ven a un técnico paraguayo dirigiendo en Brasil, en la A o en la B, imposible, olvídate. Hoy, a partir de lo que hizo Morínigo, Florentín intenta seguir esa línea y seguramente, si dejan una buena impresión, que yo creo que hoy en día están dejando esa buena imagen, más adelante se le puede abrir el campo a otros entrenadores paraguayos, como para dejar de lado aquello de que los paraguayos no tienen la capacidad para dirigir en el ruido grande. Claro, y la competitividad es terrible, porque el Botafogo, por ejemplo, estaba más cerca del descenso en determinado momento del campeonato. Y uno decía, pucha caramba, no va a subir, y Gatito, y no jugaba Gatito, y que no sabíamos mucho de Gatito, no se puede hablar con Gatito, que no se recupera. Y después en el tramo final, comenzó a pisar el acelerador y le pasó a todo a punto de ser campeón, por encima de otros equipos que estaban candidatándose justamente, ¿verdad? Ese tipo de situaciones se da, por ejemplo, en los campeonatos brasileños. Cruzeiro es clásico de Mineiro. De Mineiro. Cruzeiro en la B y el momento de Mineiro, o sea que debe arder. Exactamente al revés. Y lo saludamos al Cabo Sarabia. ¿Qué decía Fede? Y el América Mineiro va a jugar la Copa Libertadores desde fase 2. Imagínate cómo estarán los de Cruzeiro. Un equipo de tercer orden de la ciudad va a jugar la Libertadores, Cruzeiro en la B Cruzeiro y Atlético no hace Mineiro. mucho peleó el campeonato. Cabo Sarabia, profe, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien, profe, un gusto saludarte. Bueno, con la noticia de tu renovación, ¿verdad? Está confirmado que seguís el año que viene, en 12 de octubre. Sí, es así. Nos hemos reunido con el presidente y, bueno, llegamos a la continuidad para volver a estar presente representando al 12 de octubre del 2022. Qué bueno, profe, has hecho un gran trabajo y creo que lo importante es que el club también, y esto ojalá acostumbren otros clubes, otras instituciones también a sostener un proyecto, un técnico. Seguramente ahora comenzarás a trabajar en el tema de refuerzos y demás, pero ya conocer la institución, ya conoces el trabajo, ya sabes lo que es la casa, ya has tenido una temporada allí. Me parece que eso es importante para el crecimiento también de muchos clubes a nivel local. Sí, así es, Chipi. Muy importante para nosotros tener una continuidad. Hemos dialogado bastante con el presidente. Realmente las intenciones de la institución es, Dios mediante, pueda permitir de que podamos pelear más arriba. Y bueno, me gustó el proyecto por el hecho de que uno también como entrenador necesariamente no
no le gustaría estar peleando siempre la permanencia. Tengo la capacidad de haber sido bicampeón del fútbol paraguayo, entonces para mí el desafío nuevamente es la de representar a los doctores y esperemos que sea siempre en un lugar más privilegiado. ¿Cómo vas a manejar el tema de los refuerzos ahora, Pedro? ¿Qué jugadores se te van? ¿Quiénes vienen o quiénes querés que vengan? Sí, yo le estaré pasando al presidente una lista. Somos conscientes de que para aspirar a cosas mejores debemos de reforzar el equipo, y también sabemos que el 95% de los contratos fenecen de los jugadores. Entonces, tratar de buscar los mejores refuerzos que consideramos nosotros, siempre manejando el presupuesto del 12 de octubre, que sabemos de que tampoco es algo poco ni mucho, por el hecho de que también necesitamos renovar el plantel si Dios mediante se pueda dar esa posibilidad. Profe Nico, un abrazo, felicidades. Hola, profe, Nico. ¿Cómo está? Gracias Nico, todo bien. Yo quiero andar en detalles en ese tema que te plantea Chipi. El club tiene la posibilidad, y vos particularmente, de decir, le quiero a Juan, Pedro, Luis, Alberto, Víctor, 5 refuerzos, sin esperar, por ejemplo, que a ver qué deja Olimpia, a ver qué no usa Cerro, a ver qué suelta Libertad, y de repente ocurre eso y ya se te hace tarde porque vos ya comenzaste tu pretemporada y te llegan jugadores sobre la hora, o es el manejo que se tiene que tener únicamente en clubes como el 12 de octubre, por ejemplo? Y realmente por el bajo presupuesto que se maneja a comparación de otros equipos, nosotros de seguro tenemos los nombres. En mi caso he hablado con algunos preguntándoles su situación actual en sus respectivos clubes, y estamos sujetos a la economía del club, que es algo muy muy importante, por el hecho de que tampoco podemos enfocarnos a jugadores que están ganando un dineral y nosotros prometerle lo poco que podemos dar o mucho que podemos dar. Entonces vas a estar a la pesca también de algunos jugadores que no continúen en estos clubes grandes, ¿no? Sí, uno debe ser inteligente, tratar de buscar a aquellos jugadores que le puedan ser útiles, y bueno, después Dios mediante, ojalá podamos rescatar a aquellos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta en los equipos que tienen un plan del frondoso, el caso de los denominados grandes. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. Lo felicito por el año, por el trabajo. Recién hablábamos también con otro entrenador y decíamos eso, cuando se renuevan los contratos, que es algo muy difícil en nuestro fútbol, significa que se hizo mucho más de lo mejor para convencerle a los dirigentes, ¿verdad? Porque tienen una paciencia tan corta, así que mis felicitaciones van por eso. Hay un club que va a tener más de un año de trabajo y eso es un progreso para nuestro fútbol, gracias a su trabajo. Así que quería felicitarlo por eso y preguntarle cómo va a ir armando este año, justamente por lo que recién también tocaba Nico, de jugadores de mucha experiencia, jugadores grandes, pero ¿va a haber más espacio para la frescura en este año o no ve ese camino? ¿Qué tal, Jota? Agradecido por tu apreciación. Realmente nosotros queremos renovar un poquito lo que refiere al promedio de edad, ojalá se pueda dar. Sabemos de que la experiencia siempre es muy importante. Queremos tener una mezcla de experiencia y gente joven para que también nuestro equipo pueda evolucionar de otra manera. Tenemos un objetivo que es la de posicionar al 2 de octubre en mejores lugares, y bueno, esperemos que sea como siempre y como este año que pasó, de tener más aciertos que errores en la elección de jugadores. Profe, ¿cuál es la situación puntual de José Ariel Núñez? Me parece que ha tenido una actuación destacada, ha sido uno de los referentes ofensivamente hablando del 12 de octubre. ¿Él está para seguir? La satisfacción de cada entrenador es saber de que jugadores que no han tenido por ahí la continuidad o no han alcanzado el nivel que anteriormente tenía, el caso de Topo Cáceres, el caso de
de Miguel Yaque, pasó con Marabel en su momento, otros jugadores que se han ido porque han tenido un excelente torneo o un excelente año. Lo mismo está pasando con Ariel. Él ha hecho muy bien las cosas, de seguro sabíamos que iba a tener oferta, he hablado con él en estos últimos días, está manejando una posibilidad de salir y bueno, la institución está en conocimiento de esa información. ¿Hubo un pedido especial de tu parte para mejorar las condiciones de la cancha del 12 de octubre, Pedro? Yo creo que al tener esa posibilidad de no entrenar en nuestro campo, tenemos una obligación de tener un campo alternativo para poder practicar. Entonces eso es lo que manifesté a la comisión directiva, en este caso al presidente, tratar de tener una cancha paralela que nos pueda servir para los entrenamientos y bueno, esperemos no utilizar en demasiadas oportunidades la cancha oficial. ¿Quién es tu técnico de reserva? No, nosotros en este momento no tocamos la reserva porque es algo institucional, pero siempre estamos en contacto. El año pasado o este año, mejor dicho, hubo Cáceres. No sé qué entrenador tendría en este momento, pero bueno, lo vamos a ir viendo y tratar de que siempre haya un diálogo bueno para poder saber manejar las posibilidades de alzar o de alternar algunas veces los jugadores de primera en los partidos que le puedan dar ritmo. Fundamentalmente, Pedro, ¿sabes por dónde va mi consulta? Para que juegue como vos jugás en la primera, o eso es imposible. Incluso te diría más, está confirmado que la Copa Paraguay se va a jugar de vuelta en el 2022 y preparar ya la reserva como para jugar la Copa Paraguay, para no desatender vos el tema de la división profesional. Yo creo que haber hecho una buena cantidad de puntos y salvar del descenso al 12 de octubre, respirar tranquilo, debe apuntar la dirigencia, digo, no vos, para meterse en copas internacionales y no desatender absolutamente. Y sí después mezclar, verá cómo hacen todo, como hace Olimpia, Guaraní, que juegan con jugadores de la reserva, juegan la Copa Paraguay y después cuando llegan a las finales quieren ser campeones y va mezclando. O es difícil decir la reserva debe jugar como nosotros jugamos la primera. Yo creo que es lo más correcto, de que todos los jugadores que estén jugando en reserva o la categoría anterior a la primera tenga el mismo funcional de la primera, ¿verdad? Yo creo que también hoy día no solamente los directivos del 12 van a tener enfocado en hacer mejor las cosas en una Copa Paraguay por el hecho que hay una motivación aparte que es el dinero. Entonces considero que jugar con la reserva hoy día se va a poner un poco difícil por la necesidad, por una ambición de poder llegar a alcanzar un logro deportivo y un logro económico que hoy día está anunciado que va a tener un buen premio. ¿Tu arquero continúa? Estamos dialogando, por eso todavía no he pasado la lista, lo haré en el transcurso de la tarde. Entonces a mí me gustaría dialogar nuevamente con el presidente, por el hecho mismo de que siempre nosotros podemos disponer la inclusión de un jugador, pero también hay exigencia de parte de los jugadores, hay también lo respectivo a la parte económica que sabemos que eso lo maneja a nivel de dirigencia. Pedro, esto es una especie de juego nomás, pero ¿a quién ficharías si te dan una opción y te dicen, Pedro, te dice el presidente, mira, elegí a un jugador, sea quien sea, del fútbol local y yo te traigo al 12? ¿Quién sería ese jugador? Yo creo que pegaría bien alto, ¿verdad? Jugadores que puedan... volvería a pedir por Topo Cáceres porque es un jugador que en todo momento nos dio una mano. Hoy día está en otro equipo y bueno, el respeto hacia él por el hecho mismo de la calidad de persona y el manejo que tuvo como jugador, que fue bastante alto con nosotros. Y de los jugadores con proyección, digo, de los más jóvenes, qué sé yo, de los Ramón Sosa, Noguera de Cerro Porteño, qué sé yo, de Libertad, ahí hay varios, Julio Enciso. ¿A quién llevarías de los jóvenes? Bien lo dijiste, Chipi, soñar no es poco. De seguro que llevaría al que mejor está, lo baste 4 o 5 y bueno, con uno solo me conformo ahora.
pero nosotros, la realidad nuestra es otra. Tenemos que tratar de buscar esos refuerzos que nos puedan ser de valía y, vuelvo a decir, tratar de errar lo menos posible en las contrataciones. Sí, totalmente. Bueno, profe, se viene una temporada dura de vuelta con el 12 de octubre. Siempre es difícil nuestro fútbol y el 2022 no va a ser la excepción, supongo. Así que éxito para lo que se viene en la temporada y para lo que se viene en tu carrera. Insisto, no es fácil, como decía hace rato, creo, Jota, que un técnico se mantenga 2 temporadas aquí en nuestro fútbol y más en un equipo como el 12 de octubre, que está acostumbrado a cambiar y a cambiar, ¿verdad? De esos equipos a veces de mitad de tabla o que no pelean mucho el campeonato y están acostumbrados a muchos cambios, y lograr esa estabilidad, me parece que hay mucho mérito tuyo y de tu equipo allí, profe. Un abrazo a la distancia y felices fiestas. Gracias a ustedes y que pasen bien. Pedro El Cabo Saravia, técnico del 12 de octubre, renovó su contrato con la institución itahueña y va a continuar en el 2022. Ahora se va a dedicar a ver los refuerzos. Demostró una clara intención, que es el hecho de rejuvenecer un poco el plantel. Dijo exactamente de acortar el margen de edad, de verdad, del plantel, que en el 12 de octubre era bastante alto, pero que aún así él le supo sacar el jugo, ¿verdad? Le supo exprimir a los experimentados y terminó haciendo un muy buen campeonato. Muy bueno, totalmente. Jota, lo del Cabo. No, a mí me gusta que la gente del 12 de octubre haya reconocido la situación, porque uno dice, bueno, quedaste entre los últimos, peleaste el descenso, y si te pones a mirar los números, así en frío desde afuera, evidentemente no son buenos, pero si te pones a mirar la situación que tenía 12 de octubre, cómo venía, cómo trajo jugadores importantes, cómo solidificó el liderazgo de Paulo da Silva, supo utilizar la experiencia de Paulo da Silva con el plantel y termina haciendo la campaña que hace, se salva de todo, se salva de la promoción, terminó holgado, haciendo buenos partidos, es un campañón. Por eso muchas veces la evaluación es del lado que se le mire, ¿verdad? Y hay algunos dirigentes exitistas que no le gusta nada y tiene la carpeta del amigo que tiene la solución, y hay otros que sí hacen una evaluación real de lo que hiciste en el año en base a tu situación, y 12 hizo un gran trabajo. Bueno, hacemos la pausa antes, Nico. Antes, dos cositas. Avisá que hoy no tenés WhatsAppero, ¿verdad? Eso. Quería pedir disculpas a mis WhatsApperos. No tengo WhatsApp hoy. Estamos en el campo, en un lugar paradisíaco, ¿verdad? Hay piscina, hay cancha, hay pelota, hay todo. Y nosotros acá trabajando. Pero esta es la situación que realmente tenemos. Y punto 2, me quedé en ascuas, del tema nacional. ¿No habla la presidente? Me quedé con interrogantes. ¿Fede? ¿Confirmaste? No, en esa publicación que compartía el grupo, nadie dice absolutamente nada. No, lo que vale, se dice es vale que... copia team. No, es que la pregunta es si vos sabés quién es. No sé. Pero, a ver, por eso, recurrí a la página oficial, hace alusión a la asamblea, dice que fue aprobado el balance de la administración Juan Carlos Galeano, posan en unos cuantos señores, seguramente identifico a 2 o 3, pero en ningún momento dice fulano de tal es el presidente nacional. Entonces, ¿no te fuiste a la clase que decía, si no se va a Cerro, se va a Olimpia? O si no se queda en Guaraní. O si no es Galeano. Pero yo creo que si hay un nuevo presidente y no se comunica, termina siendo muy poco serio lo de Nacional. Estamos hablando de el presidente del club, o sea, no es un tema menor, me parece. No, pero, totalmente. Pero en la cuenta oficial, por eso recurrí de vuelta, habla de la aprobación del balance de la administración de Juan Carlos Galeano, pero en ningún momento menciona que fue electo un nuevo presidente. Y le vamos a llamar seguramente después de la pausa, Chipi, a quien creemos él es o sigue siendo el presidente. A quien creemos es o sigue siendo el presidente de Nacional. Exactamente. Que es el señor Juan Carlos Galeano. Hacemos la pausa, ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción, pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción, pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Viví la Navidad en Tupí. La temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupí. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre. Disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Para regalar amor, regalale Tupí. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom. Sur Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo 19, de 10 a 17 horas. También podés llamar
llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras a las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Y atención, zona de Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana todas tus compras online tiene envíos a 100% gratis. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un logo, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Viví la Navidad en Tupí. La temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupí. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre. Disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Para regalar amor, regala de Tupí. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom. Sur Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo 19, de 10 a 17 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras a las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Y atención, zona de Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana todas tus compras online tiene envíos a 100% gratis. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Viri
Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos de regreso. 12:27. Quiero saludarlo a Ariel porque sigue complicado el tema en Olimpia. Ayer salió un comunicado, voy a citar la fuente Mundo Franqueado, ¿verdad? Fue la foto que corrió por WhatsApp de un comunicado de los trabajadores. Yo no sé si del Club Olimpia en general, de la Villa Olimpia. Ariel, ¿cómo te va? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludo para todos. Complicado está el tema en Olimpia, Ariel. Está difícil la situación, Chipi, realmente una situación muy complicada, especialmente con los funcionarios del club. Ellos no están percibiendo sus salarios, la última vez fue el mes de octubre, hubo una promesa para este mes de noviembre y aguinaldo. Y esa promesa todavía no se ha cumplido y es por eso que ya hay desesperación, Chipi, por parte de los funcionarios del Club Olimpia. Nos informaban de que están preocupados por esta situación, ¿verdad? Porque ya son un par de meses que no están percibiendo sus haberes. ¿Puedo contar algo? Sí, claro, Nico. No solamente de ellos, de los chicos de las formativas. También. 3 meses... Me dijeron, no vayan a contar vos, Nico. 3 meses y 20 días se le debe a los chicos. Y a los profes, Nico. A los profes. Y a los profes. Y atiendan bien lo que pasa. Los jugadores de la reserva que son tenidos en cuenta en la profesional están al día. Y se comenta, entre todos se comenta. Che, ¿ya cobraste? O sí, ya cobré. ¿Y vos? No, todavía. ¿Y por qué usted cobra? Porque están en la primera, están siendo tenidos en cuenta. Entonces, un chico, termino J, un chico de la reserva, que no está considerado en la primera, le escribió al secretario, me dijeron, no sé a quién será, le escribió al secretario, y el secretario, ¿qué le contestó? Ustedes no están dentro de la prioridad del presidente. Esa es la respuesta, por WhatsApp. Eso es lo que yo digo cuando la gente se tira contra los jugadores cuando reclaman su plata. Y uno dice, bueno, supongamos que todos regalan su plata. Y dicen, bueno, yo no voy a cobrar lo que me deben. ¿Dónde está esa plata? Esa plata no existe porque alguien llevó. O porque alguien mal utilizó. O porque alguien hizo que existieran papeles y no existen efectivos. Vamos a regalar toda la plata. Regala 500 no sé cuánto, pollo más $1.000.000, dijo el otro, y vamos a ir enterándonos más, 3, 4 no sé millones de dólares, más las inferiores, más todo. Regalen toda la plata, regalan la plata, ¿cómo van a pagar el próximo mes si esa plata no existe? No hay. Entonces lo que hacen ellos es invierten con sus grandes proyectos y grandes ideas, invierten la plata del jugador de fútbol, no la plata del club. Ellos invierten la plata del jugador de fútbol, porque siempre cuando hay una faltante, los que no cobran son los jugadores. Entonces ellos, claro, si es una empresa privada, vos estás usando tu materia prima. Bueno, pero Jota, acá hasta se está... producción. Jota, acá hasta se está rompiendo una costumbre, una tradición, si se quiere, porque era normal, aunque no esté, era común, sí, aunque no esté bien, que le deban a los jugadores de primera. Sí. Porque, bueno, la famosa excusa, que no es válida, pero es excusa al fin, que ganan luego mucho. Ahora le están debiendo a los funcionarios del club. Le están debiendo a los profes de formativa, le están debiendo a todo el mundo. O sea, que no es una cuestión solamente porque está el famoso caso. No, los que ganan 2, 3 millones de guaraníes, 5 millones, 10 millones están al día todos. Los que no están al día son los que ganan $30.000 al mes, 15.000, $50.000 al mes. Que es la típica, ¿verdad?, que suele pasar. Pero acá hasta está pasando con la gente que gana poco. O sea, está pasando con los funcionarios del club, que por algo acudieron a la prensa y a un montón de páginas del Olimpia para poder dar a conocer esto. Y es muy profundo el tema, J, perdón. Porque jugadores de las formativas, de la reserva, sub, muchos de ellos son del interior y ya tenían que haber viajado a esta altura, a su patria chica. Y no pueden, no tienen para su pasaje.
Y no solo eso, a lo mejor es una exageración, no tiene para su pasaje, ¿verdad? A lo mejor tienen para su pasaje, pero allá la gente está expectante de su hijo, jugadores del Olimpia, o Utachera Udina, o Utachera Regalo. Uno tiene la esperancita por lo menos de que va a venir el jugador de la capital que jugó en Olimpia, por lo menos con un par de regalos. No tienen para su pasaje hoy, literal. No, y los profes que son gente grande, que tienen familia, es cierto de que hay lugares donde se pagan mejor. Trabajar en Olimpia tiene un sueldo mejor que en otros clubes, pero igual no están pagados a la altura de lo que necesitan ser pagados los formadores. Eso pasa también a nivel docencia en educación, ¿verdad? Sí, no pasa. Están pagados, entonces no le puede faltar la plata, y esa plata no le va a servir el 26, el 27, no le va a servir el 24, porque ya no pasa más por la plata, pasa por la tranquilidad, la felicidad y lo que significa esa persona que te está formando tus chicos, que se vaya contento a su casa 2 o 3 días antes con un poquitito de dinero en el bolsillo, que es lo que le corresponde, era su plata. ¿De qué te sirve estar peleándote para esperar? O sea, mañana te dice, mañana está el cheque, va a cobrar, totalmente. Cobrar a las 9, a las 10 está en la terminal para irse a su casa. No te sirve, o sea, le haces pasar esto a tu gente otra vez. Encima en esta época. Está complicado realmente. Y ahí... Este no es solamente, ahora es el caso Olimpia, ¿verdad? Nombre y apellido. Pero suele pasar en la mayoría. Sí, yo digo, totalmente. hay que dejar de este tipo de situaciones. Si vamos a preguntarle a Quique Landeira, que está en línea con nosotros. Quique, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo estamos? Saludos también a la vida integrante de la mesa de los bien. Un placer saludarte, profe. Bueno, acá charlando un poco de la situación del Olimpia. ¿Hablan contigo los profes acerca de este comunicado, de las deudas que existen, de los chicos inferiores y demás? Ese comunicado no es real, no salió del club. Pero sí nos comunicamos con muchos profes que están en esa tesitura, Quique. Y bueno, que digan que firmen, que digan. Eso me parece más a... Yo hace, creo que 15 días estuvieron cobrando sueldo y se está viendo se está viendo esta situación. Todos sabemos que es una situación difícil, una época del año que todos estamos en una situación difícil, pero ese comunicado no es así. Profe, no salió del club. Profe, Nico soy. Bien. ¿No sería más elegante, profe, disculpe que se lo diga, que usted pueda decir, yo me voy a acercar a ellos para ver si es real o no? Porque hay un malestar de los jugadores. Voy a terminar, profe, por favor. Profe. Hay un malestar de jugadores de las formativas, jugadores de la reserva que no están siendo considerados en la profesional, no cobraron hace 3 meses y 20 días. Y muchos de ellos tienen que ir al interior y no tienen para su pasaje. ¿Es real esto, profe? Con todo respeto te voy a decir una cosa. Yo de esto no voy a hablar públicamente, y ya hablé con lo que tenía que hablar, y no es real la información que vos estás diciendo. No es real. Yo te puedo decir que no es real. Eso de 3 meses es mentira. Te puedo decir, es mentira. Y de estas cosas yo no voy a hablar públicamente tampoco. Profe, está bien, me parece bien que no lo hagas y me parece bien también que desmientas en este caso, bueno, la publicación y que des tu versión que esto no es real. ¿Pudiste hablar con la dirigencia, Quique, sobre esto, con los profes también? Yo hablé con el coordinador de nuestra formativa, estoy hablando, justamente aclarando este tema. Eso es lo que puedo, hasta ahí voy. Hasta ahí puedes decir. Sí, hasta ahí, porque es algo interno y yo estas cosas no lo voy a hablar públicamente. Y si ustedes creen eso, bueno, bien. No, está bien, que evidentemente las cosas no están del todo bien, tampoco eso, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Me parece que pero si uno recibe 10 versiones, 15 versiones, tampoco está mintiendo, o sea, hay algo adentro que no está bien, o sea, la situación económica en Olimpia no está bien. Pero eso es de público conocimiento, sí. Nadie está negando eso, yo no estoy diciendo que esto está bien, pero no es así como están pintando. Totalmente, no, por eso me parece bien que lo digas, profe, que lo aclares y que lo menciones. Más allá de que, bueno, obviamente también uno habla con la gente que está allí adentro y también también te da su versión, ¿verdad? Lo bueno sería en todo caso, ahí coincido con vos, que pueda decirlo al aire. Sin tomar ningún tipo de... Nadie va a tomar que salga y decir.
es mentira lo que está diciendo el profe Kiko. Yo no autorizo a esa persona que diga que son 3 meses que se le ve y que no se va a tomar ningún tipo de medida. Está bien. No, así. Quique, con respecto al año que viene, con el tema de los refuerzos y demás, esta situación económica de público conocimiento, ¿limita, no limita? ¿Cuáles son las expectativas? Claro que limita, porque nosotros estamos viendo situaciones así como decir deportivas, porque el técnico tiene sus pretensiones, nosotros también tenemos que ver un aspecto que generalmente muchas veces no se ve en los programas, que es el económico, porque ese también es una lucha que nosotros tenemos, y bueno, en todo hay que hacer una planificación y ver que lo que cuadre conjuntamente para que no suceda esto. La política del club es que a partir de enero los jugadores tengan que cobrar al día lo trabajado, justamente esa es la idea. Tenemos un nuevo presidente que hace 2 meses recién asumió, y él está cumpliendo cosas atasadas, y todo lo que está diciendo está cumpliendo, ¿verdad? Y la idea es justamente, él también tiene el pensamiento que cada uno que trabaja tiene el derecho a percibir. Eso es algo que todos somos conscientes, ¿verdad? Profe, ¿esto afectaría también en la pretemporada? ¿Se haría finalmente aquí en Asunción y no se trasladaría a Ciudad del Este? Se está analizando también eso, así mismo. Nosotros tenemos que ser a veces coherentes con lo que hicimos y con lo que hacemos, y por eso se está estudiando bien. Si hay una gran diferencia económica, yo creo que lo haríamos aquí. Claro. ¿Esta posibilidad de Sosa de ir a Gimnasia de La Plata es real, profe, o no hay nada todavía? No, todos son de muchas cosas, pero vos sabés que esta es una época donde se tiran muchas cosas, pero formal no hay ningún tipo de propuesta, digamos. ¿Quién recibe ese sondeo? ¿Usted directamente o son los representantes de...? Todo eso, o sea, yo leí por las redes sociales, ¿verdad? Pero son informaciones periodísticas, te iba a decir, pero no, y a veces llaman a preguntar pero yo no recibí nada en este sentido, o a veces si hay este tipo de sondeo, el presidente o gente del club que recibe, enseguida nos hacen llegar a nosotros, y hoy solamente esto yo recibí periodísticamente, te iba a decir, pero es algo que se podría dar, porque ahí está Pipo Bolosito y Sosa con Pipo tuvo muy buen rendimiento. Pero Olimpia está abierto a eso, profe, a escuchar ofertas, digo. Olimpia está abierto a todo, pero tiene que ser algo muy conveniente al club. El presidente fue muy claro que dar por dar no va a dar un jugador. Vamos a tratar de que valorizar a nuestros jugadores, y Sosa es un jugador que nosotros creemos que tiene que dar el gran salto en el 2022. Él fue su primer año este año. En un año me parece que también la adaptación no es fácil jugar en un equipo grande, y yo personalmente creo que él tiene que explotar el 2022, es lo que yo creo. Profe, ¿hubo algún avance en el caso de Ale Silva? No, se recibió la invitación y el club está trabajando a ver cómo resolver ese problema. ¿Cree que se puede arreglar esto? Y que nosotros estamos trabajando porque él es un activo del club. Tenemos que tratar de solucionar. Se está viendo las opciones. Nosotros, el presidente personalmente hizo un ofrecimiento a él, y bueno, él por lo visto no le gustó y tomó esa decisión. Y quiero aclarar que él está en su derecho. Nadie nos dice, pero como se venía hablando que había tomado esa decisión, realmente fue lo que sorprendió. Profe, también escuché que no estaban de acuerdo en mi forma de pensar. No, él está en su derecho, en la forma, porque nosotros venimos solucionando. Hay muchísimos problemas y de a poco se están yendo. No se pueden solucionar todos los problemas de una vez, y aparte nosotros no podemos solamente cumplir solamente con un jugador si tenemos un plantel muy grande. Profe, ayer leíamos las declaraciones de Regis Márquez. Él decía que sus jugadores no aceptaban las rebajas que propuso el club. ¿Hubo algún avance también con ellos? No, porque eso son, como te digo, eso es algo que él ventiló. Tampoco no voy a hablar, son cosas privadas. Hay muchos que sí arreglaron, otros que no. Cada uno es como libre de decir lo que le parece.
Profe, los jugadores que están de Olimpia, que están en otros clubes, ¿van a venir todos a presentarse y va a seleccionar ahí Julio César Cáceres con usted, o hay ya una lista de 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántos, que ustedes dicen, no, tienen que volver ellos? No, nosotros le estamos haciendo seguimiento ya desde inicio del año. Nosotros tenemos un departamento de scouting, todos que han sido prestados, le estamos haciendo sus actuaciones, y bueno, y Julio va a elegir los que tendrían que sumarse. Julio llega este fin de semana y ahí tenemos todas las opciones, más también hay que ver lo que pueden venir, lo que se están yendo, y se armar, porque traer para que no tengan minutos tampoco nosotros vamos a estar presionando al jugador, y también vamos sacarle dinero al jugador. Por eso estamos teniendo mucho cuidado en ese sentido, para que sea conveniente para todos, ¿verdad? Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. Yo ayer, la verdad, lo escuché un poquitito como con un tono enojado, ¿verdad? Cuando hablaba de lo de Ale Silva en alguna de las notas, por eso muy bien me parece su aclaración ahora, de que está en todo su derecho. Pero era como que sonó a que era chocante lo que hizo Alejandro Silva, y a mí me da la situación, o me genera, de que a usted le están poniendo en un lugar incómodo. Porque tiene que estar en circunstancias que usted tiene mucha cercanía al plantel y tiene que estar negociando cosas que por ahí en algún momento va a volver a dirigir a Olimpia. Cuando Julio Cáceres vaya a River, a Boca, lo vengan a llevar por su gran éxito en Olimpia, usted seguramente va a volver a dirigir, y es como que le están poniendo en un desgaste con el plantel incómodo para lo que usted es. No, realmente no. Fue chocante porque nosotros veníamos hablando con él, pero yo tengo una muy buena relación con Ale. Pero como yo siempre le digo algo, yo en el tema de dinero no me pongo a meter con nadie, porque cada uno sabe no le aprieta el zapato, como se dice, ¿verdad? Yo por el hecho de que se estaba hablando nomás realmente sorprendió, pero yo tengo muy buena relación con Alejandro, y yo no creo que cambie esta situación. Y aparte me parece que uno tiene que aprender a separar lo que es lo profesional a lo que es la vida cotidiana, te voy a decir, ¿verdad? Eso es claro. Nosotros tenemos muy buena relación, y ojalá que se solucione por el bien de todo, del jugador y también del club. Eso es lo que nosotros queremos. Profe, ¿ya sabe quiénes son los posibles rivales de Olimpia? La Conmebol dio a conocer hace minutos cómo será el sorteo del lunes. Sí, ya sabemos. Sí, puede ser de Venezuela, de Perú y de Uruguay. De Uruguay. Torque, creo que es Lara, y César Vallejo. César Vallejo, así es. ¿Tiene alguna preferencia con respecto a los tres? No, ninguna. Solamente que nosotros estemos bien. Ya iniciar los trabajos, definir todo, y yo creo que vamos a tener nuevamente, según nuestra proyección, un equipo bastante competitivo, ¿verdad? Y no, yo no tengo realmente preferencia. Si uno cree en sus fuerzas, hay que salga de aquí. Ojalá que sea un viaje corto. Ahora, es favorable... Perú o Uruguay, ¿verdad? Claro. ¿Es favorable evitar en esa primera rueda ya Barcelona y Bolívar, por ejemplo, por el nombre, por la jerarquía que tienen estos equipos en sus países, inclusive lo de Barcelona, que fue uno de los últimos semifinalistas de la Copa? A partir del ranking, Conmebol dio a conocer justamente quiénes están en el bolillero 1 y bolillero 2, y como usted decía, los posibles rivales: Lara, Montevideo City, Torque de Uruguay y Universidad César Vallejo de Perú. ¿Y por la altura? Sí, también. Sí, realmente por la altura. Bolívar, aparte de un equipo también, hoy ya creo que es gerenciado también por el grupo del City. Sí. Más a la altura puede ser un equipo realmente muy peligroso. Barcelona hizo una gran Copa Libertadores, y realmente no tocar con ellos y tampoco en la siguiente ronda puede ser algo bueno para nosotros. Igual la última experiencia en la altura fue favorable, Quique. Sí, pero yo no le deseo a nadie que juegue en la altura. Sí, sin duda. La verdad, a nadie. Sin dudas.
Bueno, Quique, agradecido de que des la cara, de que estés hablando con nosotros. Nos gustaría hablar de estos temas con los directivos, ¿verdad? En ese, como te decía Jota, hace rato te ponen también allí un poco, no en el medio, pero bueno, hoy sos la cara también del plantel, de la institución, de los directivos, de todo un poco. Así que bueno, queríamos hacerte este par de preguntas también ante estos acontecimientos. Y gracias por tu versión, gracias por atendernos y por contestar todo, ¿sí? No, tranquilo, es parte de mi función y yo cada vez que pueda sin ningún tipo de problema, o sabes que doy mi opinión, puedo estar aceptado o equivocado, pero doy mi opinión sin ningún tipo de problema. Un abrazo, profe. Un abrazo, Toto. Quique Landaida, Club Olimpia. No es cómodo. Yo comparto totalmente con JJ, ¿verdad? Porque él es técnico primero, ¿verdad? Está el caso de Valdano, por decir uno, por ejemplo, que no va a dirigir más, ¿verdad? Entonces él hasta se puede pelear con los jugadores. Con los jugadores, pero en el caso de Quique Landaida es diferente, es distinto. Lo malo es que él salga a dar la cara, no por él, sino por los directivos. No, claro, eso. Porque debería hablar una voz dirigencial, alguien que maneje la billetera o que esté cerca de la persona que maneje la billetera y que aclare cuál es la situación real. Totalmente. Es como que lo mandan al funcionario, por supuesto que tiene demasiada capacidad el profe Landaida, sale él a hablar y él es quien da todas estas explicaciones cuando un directivo debería dar la cara ante estas deudas que... Igual dijo recién, por ejemplo, lo de Silva fue extemporáneo, manifestó. Sí. Sí, él aclaró esta situación, que supuestamente se llegó a un acuerdo. Él dice, los que opinaron, dice por mí, ¿verdad? Porque ayer en el programa de Tigo yo opiné eso. Y a mí me da la sensación de que en ese momento él dio una respuesta dirigencial. Y ahora nos da una respuesta futbolística, o sea, de donde él realmente está. Por eso es que muchas veces es incómodo. Por ahí nosotros fuera del aire también vamos a decir lo mismo, ¿verdad? Pero por ahí el aire no queda como después al final nos defende o no defende, o sea, al plantel o a la dirigencia. Es muy difícil el trabajo en donde él está parado, porque le es tan útil a Olimpia. En la situación sobre todo en la que está parado. Claro, es tan útil a Olimpia por su capacidad, que no es solamente deportivo, sino que administrativo. De hecho, él es un capo de la formativa, de cómo administraba los trabajos de la formativa, ¿verdad? En la selección, en Cerro, en Olimpia. Pero es como que hoy le están poniendo en una situación donde hay demasiado desgaste de plantel con la dirigencia, y ese desgaste se está tirando hacia el lado de una persona que en cualquier momento puede volver a estar frente al grupo, al plantel, como entrenador. Por eso es complicado. Tendrá que lidiar con eso, Jota. Tendrá que lidiar con eso. Daniel Campo, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo, ¿qué tal? Saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, encantado de saludarte, Daniel, gracias por atendernos aquí. Soy Chipi Vera, está Nico Ledesma, JJ Gómez, Fede Villalba, estamos todos aquí en la mesa. Daniel, ¿cómo está la situación de Ramón Sosa? ¿Cuál es su futuro? No, estamos conversando, hay intenciones de algunos equipos, pero ninguno hizo una oferta porque obviamente lo tenemos que sacar a través de una venta y todavía no hay intención de, no hay nadie que haya ofertado. Sí, intenciones deportivas de algunos equipos, como siempre la hay en esta época. Yo ya me reuní con el presidente de Olimpia y hablamos algunas cosas. Bueno, ellos quieren que el jugador se quede y bueno, ahí sabemos todos los problemas que hay, no hace falta volver a volver sobre el tema de que hay muchos problemas económicos en los cuales estamos involucrados porque nosotros todavía no terminamos de cobrar prácticamente nada del pase, pero estamos dialogando. Me gustó mucho la reunión, un tipo muy abierto. Vamos a ver qué pasa. Si hay algo, lo vamos a evaluar y de momento sigue todo igual. Daniel, acá hay una situación que bien lo dijiste, no hace falta ahondar, pero es una realidad y que en este caso hasta afecta a ustedes en el caso del cobro del pase que no han tocado todo todavía. ¿Cómo se hace para seguir en este tipo de circunstancias? Porque el jugador también quiere estar bien, quiere estar al día, quiere cobrar su pase, quiere todo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace para seguir en este tipo de circunstancias? ¿Hay solución viable? ¿Hay algo a la vista? Hay que dialogar, buscar acá, porque hay que dialogar y acciones, por ejemplo, traer oferta, algo que le convenga a Cerro, que le convenga al jugador, que nos convenga a todos. Hay que dialogar, tenemos que poner las partes tienen que estar de acuerdo para que esto cada uno tiene su postura, obviamente.
como yo le dije al presidente, tenemos que buscar una solución para todo, para la deuda, para que se quede, para que se vaya, si se va, que le toca a Olimpia, bueno, ahí hay que buscar soluciones, y bueno, todavía no hay económicamente, uno está trabajando en el tema, deportivamente tenemos pedidos de jugador, pero bueno, de ahí a que, como todo, si hay, por ejemplo, el fútbol argentino, que el que más lo solicita, no tiene condiciones hoy para comprar pases así a este nivel. Entonces, estamos viendo. Perdón, Daniel, más allá de lo estrictamente económico que estamos hablando, desde tu punto de vista, ¿Sosa ya está para dar el salto o vos decís, no, un año más en Olimpia, o cuál es la idea? ¿Él ya está esa es la idea que, o sea, en el mundo Olimpia todos dicen de que el año que viene va a ser el año, pero yo es una opinión personal, lo dije, para mí, le quitaron espacio que debería haber tenido el jugador, pero eso es una opinión mía, No estoy cuestionando a quien toma las decisiones, porque el que está todo el día con el jugador es el que pone y saca, pero 3 técnicos consecutivos no le dieron el espacio que para mí necesitaba. Pero bueno, había jugadores experimentados que tenían que jugar, no sé cuál fue el tema. Pero eso es un tema estrictamente, porque es una opinión mía. Y yo le dije, si el jugador va a seguir en esa circunstancia, prefiero que se vaya. Porque en otro lugar sí lo tienen apreciado de otra manera el jugador. Esa es la realidad. Y por ahí ellos tienen otros chicos del mismo nivel y no tienen tanto cuestiones de tener que pagar pases, eso ya lo tienen en el club, que eso no lo sé, eso lo tienen que evaluar ellos. ¿Y qué te dijeron, Daniel? La conversación. ¿Qué te dijeron cuando planteaste esto? No, ellos tienen, el presidente especialmente cree que Sosa es un jugador de selección, que está para explotar, que va a ser la figura, pero bueno, siempre vemos lo mismo. Cuando vos, por un lado, querés una cosa, pero por otro lado no podés cumplir con todas las obligaciones, entonces hay contraposición de intereses, ¿me entendés? Y ese es el tema. Pero no pasa nada, o sea, todo diálogo, quedamos en seguir hablando, de buscar soluciones. Ellos buscaron, supuestamente me van a dar una solución a la deuda, si es que me la dan, bueno, yo la escucharé. No es que yo quiero que se vaya el jugador, quiero que se vaya, no, yo lo que soy es realista. ¿Se puede o no se puede continuar? Para continuar hay que hacer algo con las obligaciones que están atrasadas hace un año. Nada más. Y tampoco que es una cuestión de él, porque él hereda todo este tema. O sea, sabemos lo que es Olimpia. Es un cúmulo de cosas que lo van atropellando a los presidentes. Se les caen todas las cosas encima, pero bueno, yo no soy Olimpia, yo tengo los intereses por otro lado. Daniel, ¿cómo estás? JJ Gómez le saluda. Yo le quería consultar por esa charla, ¿verdad?, en lo deportivo, porque uno dice quedarse en Olimpia, pero ¿quién te asegura o te puede decir él va a jugar? Lógicamente lo que te pueden decir es me gusta y vamos a apostar a él, pero hoy está Cardoso, que pareciera ser que para la necesidad de Olimpia, Cardoso al venderse es todo de Olimpia. ¿Cómo le convence a Ramón Sosa para que se quede? Bueno, vos parece que me hubiese escrito el libreto, eso es lo mismo que dije yo. ¿Para qué enredarte tanto con un jugador que tenés que pagarlo? No, por X circunstancias no te pagás, si tenés uno que de la casa, o tendrás otros tantos. Y es que los técnicos, si va a seguir el mismo técnico y hoy no lo utilizaba, ¿por qué lo utilizaría después? ¿Qué sé yo? No sé. Y no digo nada en contra de Julio, No, Julio, o sea, Julio decide lo que él quiere y ¿qué te voy a repetir? Y una falta de respeto yo decirle tiene que jugar Yo lo que estoy diciendo es que si vos tenés una situación así, que tenés que pagar prácticamente casi todo el jugador porque no pudiste cumplir los compromisos, y tenés otros que son del club, eso es mi planteo. Pero ellos dicen que hay lugar para todo y que al no poder incorporar y todo lo demás, posiblemente los espacios sean mayores. Pero bueno, son futurologías, son cuestiones que expresiones. En el caso de que no convenza y decida salir Ramón, ¿la opción es un club grande de Paraguay? ¿Es afuera? No, en Paraguay no va a jugar en ningún club, no sea en Olimpia. En Paraguay no va a ser en ningún club, no, bueno, por lo menos de mi parte, o sea, eso es lo que yo creo. No va a ser en ningún club, no sea en Olimpia. Y va a salir hacia el exterior, eso. ¿Y qué pasará con cambio de voy de acá a Europa? ¿Qué pasará con Miguel? No, bueno, mira, eso es todo un tema, viene un técnico nuevo, está tratando de armar el equipo, está tratando de rearmar el equipo, está probando, viste que cambia Wilson, que es la figura también, o ayer no jugó ni Miguel ni Wilson, qué sé yo, no sé, está buscando variantes, supongo yo.
te digo por lo que hablo con Miguel, y bueno, hay que esperar en enero, que seguramente va a haber incorporaciones, va a haber varias incorporaciones, y yo creo que van a tratar de salvar la categoría, y la forma definitiva del equipo se la van a dar en la temporada final, donde ahí sí van a incorporar. Y bueno, y ahí veremos en esa ensalada cómo queda Miguel, porque es más, la gente esta, hablamos con los anteriores, pero estos nuevos no están muy accesibles. Yo iba a viajar a Inglaterra, un problemita con la vista, tuve una operación y por eso no pude viajar, pero voy a viajar en febrero, por ahí voy a estar por Inglaterra y veré si puedo hablar con esta gente. Ayer Wilson entró en los últimos 10 minutos, ¿verdad? Sí, entró Wilson, que a mí me encanta, yo te digo, ni lo conozco, porque me encanta, para mí un jugadorazo. Sí. Y Wilson y Freiter, que Freiter fue el que jugó por Miguel, jugaban en el equipo donde vino este técnico. Claro. Y Miguel no entró cuando se necesitaba el contragolpe de Miguel en el partido. Sí, bueno, pero si vos supieras que tienen una percepción tan distinta de lo que lo vemos nosotros en Sudamérica, el fútbol, ellos, que bueno, no sé qué decirte. Mira, para mí, que no juegue Miguel en este equipo, no sé, a mí debería jugar siempre por lo que da, porque cada vez que juega, más allá de lo ofensivo, defensivo, la movilidad y la velocidad que le da al equipo, y el sacrificio que le pone. Pero bueno, volvemos a lo mismo que te decía con los técnicos, que vas a cuestionar a un técnico, ellos lo tienen todavía, los que quieren ganar son ellos, no hay nada en contra de Miguel, es ídolo Miguel ahí, y Miguel acepta las decisiones y cuando le toca entrar entra y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que Miguel va a quedar en esta reestructuración y va a ser un gran equipo y va a tener mucho protagonismo más adelante. Apelando a su conocimiento ya de todas las ligas del mundo, sacando la situación hoy de Miguel, le pregunto así como opinión, ¿qué liga le calzaría bien a Miguel? ¿Qué estilo de fútbol es la liga de Miguel? En el mejor nivel. Esta liga le calza muy bien porque es una liga que tiene un dinamismo, un cambio de ritmo. Lo que pasa es que debería jugar en un equipo. Vos imagínate por un ratito si a Miguel lo ponías del otro lado un ratito allá, con esa posesión de balón, con esa rotación. Es otra cosa. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Yo siempre explico lo mismo a los periodistas. Le digo, ¿ustedes creen que Miguel está en un equipo chico que es un desastre? No. Los equipos son todos importantes. Lo que pasa es que hay 5 o 6 que son demasiado grandes. Tienen lo mejor del mundo. ¿Me entendés? Entonces, es muy difícil competir. ¿Viste? Si vos viste el partido de ayer, creo que lo atacó, tuvo 30 opciones de gol, te ataca permanentemente. No te dejan respirar, te das vuelta y tenés un tipo encima, te presionan. Y el que la tiene recursos técnicos, tiene recursos, de todos los recursos. O sea, mete los cambios y mejora. O sea, entra Firmino ayer a los 80 minutos. Firmino, titular de la selección brasilera, fue en algún momento, está sentado en el banco. O sea, esa es la diferencia. Cuando Newcastle incorpore todos esos otros, vas a ver que va a ser un equipo grande y Newcastle también, lo que se está diciendo. Porque es así, la calidad te la dan los jugadores. De Rivas, ¿qué nos podés contar? Él está contento, cómodo en Cerro, ¿no? Muy bien. Está muy contento. Sí, muy contento. Muy contento, creció mucho. Creció más rápido de lo que esperábamos, ¿no? No, porque ya tuvo, Él lo hizo debutar Miguel Russo, que yo hablé con Miguel y él me decía, no sabes, ese jugador va a ser jugador de selección, me decía, bueno, ojalá, Miguel Russo, que lo hizo debutar. Y me decía que es un jugador que le encantaba a él. De hecho, cuando estaba lesionado Arzamendi, ¿te acuerdas cuando vino estaba lesionado Arzamendi y lo puso de titular? Sí. Daniel, ¿cuál es la proyección que tiene para Atlético Tembetaru a corto plazo? Bueno, ahí estamos ahora en un escauteo de jugadores. Vamos a ver más o menos unos 3.000 jugadores en el interior, 10 puntos del país, y si nosotros nos dedicamos a eso, a traer chicos y formarlos y después llevarlos a los equipos grandes o hacerlos jugar en nuestro equipo. Bueno, siempre buscamos el ascenso, se confirmó, se va a quedar, por primera vez voy a tener a Luis Escobar todo el proceso, porque siempre Luis me iba a dirigir primera, y le pedí, porque mi amigo aparte, le pedí que se quede un año completo para ver si podemos lograr el objetivo del ascenso, que es nuestro gran objetivo, desde que subimos. Así que estamos armando un equipo de a poquito, y bueno, muchos chicos van a jugar en primera. De hecho, ya te comento que hay 3 jugadores que están entrenando ya con Resistencia, que es el arquero Peralta, el lateral izquierdo Richard Ríos y el delantero Aldo González. Perfecto. Daniel. ¿Sí?
Oh, Dani Rivas. Sí. Es un gran talento. Y si viene, su proyección es quedarse en Cerro. ¿Dónde lo ves a él? No, yo lo veo en Cerro y que termine, que tenga... Yo siempre digo, los jugadores se tienen que consolidar en sus países y en sus equipos. Y más un equipo como Cerro que va a jugar Copa. Él tiene que hacer todo el proceso, afianzarse y ganarse el puesto. Vos sabés que ahí nadie te regala nada. Vos tenés que rendir domingo tras domingo. Y después pensar en algo. Pero lo ves así tipo Miguel en un primer paso a Argentina y después a Estados Unidos, Europa o no? No, yo lo que veo es que él tiene que crecer y tiene que ver si acá se puede ganar un lugar, y como primer escalón sería, él iba a jugar la sub-20, estaba seleccionado la sub-20 porque tenía la edad, no se jugó, bueno, alguna selección, no sé si va a haber sub-23, sub-21, no sé qué va a haber, y por qué no pensar en la mayor, que es un puesto que ahí está medio... Pero todavía falta que tenga un recorrido para hacerlo. Y esos son los escalones. Y después sí pensar en transferencia. Es muy joven. 20 años tiene. Daniel, vos también sos del criterio, por tu manejo con tus jugadores y la proyección que tienen los mismos en los mercados que estás llevando jugadores, vos también sos del criterio de que tiene que tener primero el rótulo de selección para después hacer la operación, o no necesariamente. Y si es así, ¿cuánto cambia? Para algunos mercados, yo te hablo para algunos mercados. No, yo siempre dije, para mí Argentina, y me remito a los hechos, Oscar Romero y Miguel Almirón, que fueron los dos jugadores que llevé a Racing y a Lanús, y después tuvieron grandes transferencias. El fútbol argentino es multiplicador. Si vos te afianzás y andás bien, bueno, no hablo solo de los míos, Gómez, un montón de jugadores, Ayala, y te puedo nombrar 20.000 jugadores que van a Argentina. Para mí es un escalón, porque Brasil es un mercado más competitivo y más es para quedarse. Por ejemplo, fíjate, Ángel Romero lo llevamos nosotros a Corinthians y cumplió todo el contrato. No son clubes que necesitan, los clubes grandes de Brasil no son tan vendedores y no tienen mucha cultura. Brasil vende el brasilero a Inglaterra, a España, no vende el paraguayo que está ahí. En vez de Argentina, vende todo. Argentina los clubes son vendedores por excelencia. Buena diferencia esa, Daniel. Buena diferenciación. ¿Jota? Te quiero hacer una consulta. Conoce bastante el mercado. ¿Por qué Colombia se llena de colombianos? ¿Por qué Argentina se llena de colombianos? Porque se nutren. Porque lo que pasa es que los agarran... El fútbol colombiano tiene una particularidad de que, bueno, ahora está cambiando, pero antes no había tantos empresarios, eran más de las instituciones. Y son de desprenderse de porcentajes rápidamente. Entonces Boca, por ejemplo, a través de Chicho Serna, Bermúdez, toda esa gente, captaban jugadores por ahí jóvenes, los traían ahí a comprar porcentaje y los potenciaban. Y el jugador colombiano no gana mucho en Colombia, entonces busca mercados. ¿No viste que acá en Paraguay está lleno de colombianos? En el ascenso está lleno de colombianos. Lleno. Pobre, nosotros jugamos en la B. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque es como que hoy en las inferiores de la Argentina o en los clubes chicos de Argentina está lleno de colombianos, y me parece como que ese era un lugar nuestro. Había más paraguayos antes en esos lugares. Es como que ¿Sabes cuántos paraguayos hay jugando en Argentina? Desde la A hasta la C hay más de 180 paraguayos jugando. ¿Sí? ¿El biotipo físico tiene que ver, Daniel, o no? De los colombianos, digo. Sí. No, los colombianos tienen un juego fino, son jugadores muy elegantes, y también la parte física muy buena. No, el fútbol colombiano es un fútbol que tiene una cantera enorme. Lo que pasa es que allá en Colombia no hay inferiores, hay escuelas de fútbol, compiten 17, 18 años, después son escuelitas que juegan regionalmente, ¿entendés? En vez, en Argentina, yo te digo, estuve 20 días de recorrida por Argentina y estuve en Lanús, en Vélez, en varios lugares. Ya están fichando chicos de 8 y 9 años, captan los chicos de esa edad a través de escuelas de fútbol, las financian los clubes y después ya los meten en sus escuelas de fútbol. O sea, es increíble cómo están captando jugadores. O sea, entonces lo mejor de Colombia también se lo traen, y lo mejor de Uruguay, y lo mejor de Paraguay. Ya que en las inferiores del equipo argentino hay un montón de paraguayos también, Hay muchos paraguayos, hay muchos. Daniel. De hecho, hay muchos que ni conocemos acá. Sí.
Para despedirte, Daniel, agradeciéndote por el tiempo y por estos conceptos. ¿Qué hay que hacer acá? Acá mientras vos estabas explicando, le digo a los muchachos, algo hay que hacer, no sé, uno escucha, exagerando y poniendo ejemplos tontos, ¿verdad? Que en Colombia el pasto dicen, bueno, vamos a hacer de color amarillo. Que en Argentina dicen, bueno, el solo y vamos a tapar con una toalla. En Argentina dicen que el televisor hoy se ve al revés. Algo hacen en todos los países para mejorar, para hacer algo distinto, para mejorar sus formativas. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, llenar la pileta de arena en vez de agua, no sé, pero algo hay que inventar para salir de esta situación en la que estamos. Ustedes están haciendo muy buen trabajo en Tembetaril, pero a nivel global, general, no sé si hay esa seriedad y ese nivel de trabajo. Tienen que sacarse la presión de no poner a los chicos. Yo hace 10 años que digo lo mismo. Pongan a los jóvenes responden. De hecho, cuando fue la ley del sub-19, se promovieron y se vendieron jugadores por esa ley, porque si no, estos jugadores de Olimpia que se vendieron, como Eric López, y todo eso, nunca se hubiesen vendido. Esa es la diferencia. Yo fui al anuncio y promovieron 19 o 20 jugadores entre categoría 2001 y 2005, están en el plantel profesional, y jugaron todo el año, alternaron. No hay que tenerle miedo a poner a los chicos, si vos los tenés bien formados, responden. Los clubes grandes, yo sé que tienen las presiones de los campeonatos y de la gente, pero hay que bancar a los chicos, hay que dar un mensaje y bancar a los chicos, bajar los costos del fútbol paraguayo. Lo que se paga en el fútbol paraguayo es un escándalo. Ni en Europa ganan lo que ganan a veces en el fútbol paraguayo. Entonces, eso es lo que hay que bajar, hay que sincerarse. Y yo, como si tuviese una empresa, si yo no puedo bancar esos gastos, tengo que bajar los costos. Y bueno, y bajar los costos es poner a los jugadores. Ahora, dejar de ver a las inferiores como un gasto y verlo como una inversión. Porque ahí está la clave. Invertir. Los chicos tienen que estar mejor formados todavía. Y Cerro está en ese camino, ¿eh? Cerro está haciendo y está con un técnico que, obviamente sabemos que Chiqui no se le cae la media de poner cualquier jugador joven que ande bien. Y eso lleva a entrenadores que a uno, y cuando uno los contesta, dicen, acá hay que promover jugadores y este es el concepto del club. Y si no, buscar a otro. Así, para mí esa es la solución. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Dale, abrazo. Hacemos una pausa. Interesante nota con Daniel Campos. Fede. Antes, lo de la Copa Libertadores, el sorteo va a ser el día lunes 20 de diciembre. Decíamos lo de Olimpia en la charla que tuvimos con Enrique Landaida. Olimpia no va a enfrentar a Barcelona de Ecuador y a Bolívar de Bolivia. Y sus posibles rivales son Deportivo Lara, Montevideo City Torque, ese es el nombre completo, y Universidad César Vallejo. Montevideo City Torque corresponde al mismo grupo empresarial del Manchester City también. Claro, al igual que el de Bolívar. Punto importante, al igual que Bolívar. Y en la fase 2, allí está Guaraní. Guaraní está en el bolillero 1 y sus posibles rivales son Audax Italiano, Everton de Chile, Plaza Colonia de Uruguay, América Mineiro de Brasil y un equipo colombiano que va a ser confirmado en las próximas horas. Guaraní evita en fase 2 a Atlético Nacional, Fluminense, Estudiantes de La Plata, The Strongets, Universitario de Perú, Universidad Católica de Ecuador y Mónagas de Venezuela. Fede, ¿Guaraní podría enfrentar a Olimpia? Sí. Sí, se puede dar el duelo porque en el bolillero 2 van los equipos que pasaron de ronda, que pasaron a fase 1. Bueno. Y se podría dar el duelo entre los equipos paraguayos, salvo que Conmebol disponga cambiar de cruces en caso que coincidan dos equipos de un mismo país. Pero ¿te acordás que se podía dar? Se podía dar. ¿Fue Olimpia Libertad o Olimpia Guaraní? Olimpia Guaraní pudo haber sido. Olimpia Guaraní pudo haber sido. Y me parece que Cerro Libertad también en su momento. O Cerro Guaraní en fase de grupo. O sea, no hay esa prohibición de que se enfrenten en esa etapa para. Por lo menos en base a las instrucciones que dio Conmebol y así leyéndolo rápidamente, no existe esa prohibición. Sí. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos. 13:10. Ya volvemos enseguida. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender
o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chorti. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti es asado. Elegí Chorti y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen
precio. Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, 13:17. Nos estamos despidiendo prácticamente. ¿Ya? Mañana la despedida de Nelson Aedo Valdés. ¿Quién va a jugar en el equipo de los amigos? ¿Quiénes van a jugar? Vi que llegó ya un cubano. El Osi Lescano. Osi Lescano, sí. También Lescano, llegó... Domínguez. No, Lozano no es. Osi Lescano o Lozano. Esperamos a ver. Alfonso, ¿Dónde le conoció lo que quiero saber? Porque siempre jugaban en el jugaron Seattle. juntos en el MLS. En la Major MLS. League Soccer. Seattle Sanders. Sí, fueron campeones. Román Torres también, el panameño, que inclusive jugador de selección, había jugado me parece el Mundial del 2018. El Osi Lozano para mí que era. Va a jugar O el Chucky Troadio. Lozano. Troadio, por ejemplo, va a jugar en el equipo de Troadio. los amigos. Troadio Duarte. Juli Razábal. Candia también. Ah, Dice mira, que es mira. muy amigo suyo. Candia, no. Sí, William Candia. William Candia. William Candia. Dedé, Carlos Zambrano, Osi Alonso. Alonso. Ailton González, Chori Domínguez, Román Torres. Aparecen en las publicaciones de ¿Y Chori viene? del Sonado. Sí. Muy bien. Ya está en el están país, todos por por lo acá. que había publicado Nelson. Él fue compañero de Aedo, ¿dónde? Chori Domínguez. Me parece que en Rusia. Rubín Kazam. En el Rubín Kazam. Sí. González fue su compañero en el Verde en Bremen. Román Torres supongo que fue en la Major League Soccer. En el Seattle. Con Dedé coincidió en el Borussia Dortmund. Con Zambrano no lo tenía. No sé si jugó en la Major League Soccer. O no sé si en algún equipo... Acordate que está el Olympiacos también que... Sí, es cierto, había jugado también ahí. Pudo haber, mirá, varios nombres de esos tienen cara de Olympiacos, de Grecia. Sí. Hércules no creo. Él pasó muy poco por ahí. En Hércules, por ejemplo, coincidió con Trezeguet. Me parece que lo invitó, había leído una declaración suya y decía que no podía llegar hasta aquí, no sé por qué problema. Pero coincidieron y aparentemente, por lo menos por lo que leí, hicieron una buena amistad. Te esperé ayer, Nico, en el tenis. Me fui. Sí, mira. Tuve tanta suerte que Dani Vallejo se retiró. ¿Sí? Sí, Pero no, jugó un ratito, una pero pena. bueno. ¿Está lesionado? Se retiró, está lesionado. Entonces, Igual se hablaba de una molestia en la parte baja de la espalda y otra situación que estaba resfriado y con una posible amigdalitis, ¿verdad? Pero que fue de hecho la versión de Nico Carvalho, integrante de su cuerpo técnico, al igual que Gustavo Ramírez y Ramón Delgado. Ahora, por suerte llegué, porque era para las 5 el partido, no antes de las 5 el de Dani Vallejo, y el partido de Lara Escauriza se prolongó demasiado, y ahí terminaron jugando Toti Borba y Martín Vergara. Borba ya de 25 años y Martín Vergara de 17, un partidazo de dos de los principales tenistas, de hecho... Vergara integrante del equipo de Copa Davis y Toti Borba debería ser, pero como ya se apostó a los juveniles, Borba ya no estuvo considerado en la última Copa Davis. Vergara es el 2, de hecho. Hoy en día es el jugador número 2 del equipo de Copa Davis. Así el es. 1 es Vallejo, el 2 es Vergara. Martín Vergara. Que continúa la misma carrera de Vallejo en los circuitos junior. Y ayer se encontró, pasa que Toti Borba con 25 años es considerado ya, es como que está pasado de edad para poner las fichas en él.
pero yo creo que hay que darle un poco más de pelota. Cierto, tiene ya 25 años, pero hoy por hoy todavía le gana a Martín Vergara y a Dani Vallejo le ganó hace poco. Hay que ver si ahora se vuelven a enfrentar cómo les va. Pero un gran partido. Borba, de hecho, siempre fue su fuerte lo defensivo. Ayer jugó desde esa faceta de forma espectacular. Y cuando lo movía Martín de lado a lado, Martín llegaba a todas porque está en el ritmo. Tiene 17 años, es muy veloz, además es zurdo. Mete unos machetazos tremendos cuando le queda para el drive y se ladea muy bien. Pero vi un gran partido. 7-5 y 6-2. Ya el segundo se le escapó a Martín, se fue del partido, como se dice, y comenzó a cometer doble faltas y errores no forzados que le beneficiaron rápidamente a Toti Borba. Pero aprovechen, vayan a ver a YAT, entradas gratuitas, un torneo de primerísimo nivel, un Future Junior, realmente un campeonato fenomenal, que lamentablemente no tienen la cobertura y la exposición, la promoción que debería tener, que también es un fallo del torneo. O sea, creo que hoy hay que buscarle la vuelta, porque ya sabes cómo piensan hoy los medios de comunicación, lamentablemente. Claro. Entonces, hay que buscarle la vuelta. Este es un torneo que debería tener mucha promoción, porque realmente hay mucho nivel y están repartiendo $30,000 en premio. $30,000 en premio, cosa que no es poco. Bueno, Nico, aviso parroquial. En el ámbito internacional, ayer vi todo el partido del Newcastle esperando por Almirón, no entró. Le enfocó la cámara así medio de lejos cuando se retiraba del banco al finalizar el partido y su cara de pocos amigos, como era lógico, porque para mi gusto por lo menos puse una foto puro defensa del Newcastle, defendía con los 10 y hacía falta uno ahí arriba cuando se cansó el brasileño que entre para pelear las pelotas arriba despejadas por los defensores, pum para arriba, famoso, así jugaba el Newcastle, lamentable como juega el Newcastle. Y empató el Chelsea, un resultado poco creíble, empató 1-1. Y con esto lógicamente salió ganancioso el Manchester City. Sí. También el Liverpool que ganó, obviamente. Entonces. Y el Chelsea estaba puntero hace 3-4 fechas. Y ahora está no solamente desperdiciando esa ventaja, sino ya le está dando el no quiero decir, no, es anticiparse demasiado, pero le está de a poco regalando el campeonato al City. Al City. Si sigue así. Que fue una locura. Bueno, Fede, aviso parroquial. Un saludo porque necesito permiso para el domingo. Un saludo a Tamara, un beso grande para ella. Hoy está de cumpleaños, así que desde aquí muchas felicitaciones. Es un día muy especial para ella y para todos nosotros, así que muchísimas gracias por todo el aguante en este tiempo y que pase un muy buen cumpleaños. Muy bien. Y espero tener permiso para el domingo. Un saludo para Tamara. El permiso ya está. Después de este saludo al aire, fíjense la humildad como Juan Jesucristo que se arrodilló, ¿verdad? Ojalá las mujeres... Totalmente. Las mujeres dimensionen lo que significa. Se subió a la cruz directamente, no es lo que se bajó se subió a la cruz. Ya se reparte el asado, muchachos, ya voy. Bueno. Ojalá dimensionen lo que significa ese momento de pedir permiso frente a los muchachos. Ellos no saben el sacrificio que hacen. No, Fede acaba de hacer un gran sacrificio. Bueno, nos vamos, señores. Gracias a nuestro técnico. Gracias, Juanca. A Juanca. Venezuela, muy amable. Sí. Cristian, que le esperamos acá. Le esperamos, Cristian. Vení, Cristian, tenés 10 minutos. No le traiga a Marco, por favor. Nos vamos, que la pasen bien. Buenas tardes, hasta todos los momentos. Chau, chau. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos.
Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Llegó el verano, la estación del sol, la playa, viajes y de nuestra edición especial en San Bernardino. Te mantenemos informado con un contenido único que aporta ideas para que sigas prendido a las últimas tendencias en el mundo de los negocios. Recibí tu ejemplar, relájate y seguí informado. 5 días, El Independiente. Estudio de impacto ambiental preliminar. El señor Carlos Alberto Santana comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto Extracción de arena del río, arenera, atracadero y amarradero de barcos, elaborado por la consultora ambiental ingeniera Jazmín Natalia Marín Cubilla, con registro CTCA número I-1199, identificado en el inmueble con finca número 2129, padrón número 2023, ubicado en el lugar denominado Rincón Añacuá, distrito de Ayolas, departamento de Misiones, en sujeción a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web www.mades.gov.py y en sus oficinas a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. La música galana que vuela a medianoche, vestida de armonía, cual novia de Chopin, se vino a la tranquera del rancho en que ella vive,
en su sueño un raro coraje. Los músicos muy tristes eran los que cantaban, sentados sobre el tronco de un viejo guayabí. Guaraní eran los versos que del cantar fluían, mientras triste lloraban las dos maracaí. Rojaku y Shendu, Nerenda de Peinayu, Ay Potawi de Kendu, Sheñevi por Aite, Deresa que Tajoru, de Yuru, Topukabu, Tobera, Sherekobe, Deresa, Motupase. De pronto en la tranquera del rancho campesino apareció la moza envuelta en su tepor. Sus pies al descubierto dos copos parecían, mientras su boca abría al dulce pucabú. Enmudecieron lentas las nobles guitarritas, las fieles compañeras del bohemio Duradú. Y firmes sobre el tronco los dos la contemplaron, libando la dulzura de su marenor. Y ahí te ningo se ve, balbuceó la moza, Pepe ya pojaicha, llave a pura fe, Jaguapeme, la dulce muchas gracias, Peyuca muere coicha, Tolpe, La Unión R800, amplitud modulada.
Muy buenas tardes. Excelente la temperatura, 34 grados con algo de viento. Estamos en algún lugar de Fernando de la Mora. Hermoso lugar para compartir con compañeros de trabajo, hacer un programa al aire libre, bien al aire libre. La fauna de pájaros por acá vamos a escuchar toda la tarde y tratar de sufrir menos con el calor. Hay un viento agradable que permite trabajar. Tenemos 34 grados la temperatura en este momento. Buenas tardes, La Unión, vamos hasta las 16 horas. José Rojas les saluda. Estamos, decía, en algún lugar de Fernando de la Mora. Te cuento, entre otras cosas, que la autoridad del Ministerio de Salud propone, entre otras cosas, te quiero contar, que dispone de ahora bajó el intervalo de la vacunación de 6 meses a 4 y a 3 meses después de la última vacunación. Eso es para la tercera dosis. Quienes ya cumplieron con el intervalo mínimo de 4 meses de aplicación de la vacuna, de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán recibir el refuerzo desde este lunes 20 de diciembre. Según el anuncio realizado por el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado Inmunizaciones. Ustedes recuerdan que cuando comenzó el proceso de vacunación, la autoridad del Ministerio de Salud del país, incluso el ministro había planteado lo siguiente, que la vacunación llega a un momento en que el proceso científico de cada una de estas de las plataformas que van a ser utilizadas, que están siendo utilizadas para la vacunación de la ciudadanía, van a ir variando en favor de la población vacunada. Entonces, lo que se plantea en ese sentido es que la cuestión es que eso significa que en la medida que va avanzando los análisis, los estudios realizados por cada uno de los laboratorios que representan la vacuna, que fabrica la vacuna, van a ir mejorando. Y mejorando significa, entre otras cosas, cosas como esta, por ejemplo, que si en principio eran 6 meses la cantidad de tiempo para una vacunación y la otra, y después de la segunda dosis se había planteado 6 meses para la tercera dosis, para el refuerzo. Bueno, eso cambió ahora. 4 meses, las plataformas que tenemos nosotros acá, las que se están utilizando, pero hay otra que también es importante, que tiene que ver con las plataformas norteamericanas de la Janssen, que es de una sola vacuna, y eso implica que también en 3 meses eso podrá hacerse, no hace falta cumplir los 4 ni los 6 meses. A los 3 meses ya se puede aplicar la Janssen. Bueno, eso es lo que dice el Ministerio de Salud en un informe que fue difundido hace horas por el país. Eso es lo que estábamos contando hace un instante. Entonces, pero lo importante en esto es que y está también la combinación de las vacunas, que eso ya está totalmente delineada ya, pero no obstante, lo que la persona que va a vacunarse tendrá que hacer lo siguiente: o entrar en la página del Ministerio de Salud para poder hacer las averiguaciones correspondientes del lugar donde se puede vacunar y la combinación que se va a hacer y en qué momento. Los últimos que se vacunaron en agosto ya pueden vacunarse ahora también porque pasaron los 4 meses. Eso es por un lado. En la otra circunstancia tiene que ver con la Janssen, que eso es 3 meses. La Janssen, los que se aplicaron, los que fueron a Estados Unidos para poder hacerlo. Dice el Ministerio de Salud, quienes ya cumplieron con el intervalo mínimo de 4 meses, se aplicaron
de aplicación la segunda dosis de la vacunación contra el coronavirus podrán recibir el refuerzo desde este lunes 20 de diciembre. Entonces fue el anuncio realizado por el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones, en conferencia de prensa la habitual de los viernes. Quienes recibieron Coronavac entran la Coronavac, el Covaxin, Hayat, el Sinopharm, Pfizer y las otras, AstraZeneca y Sputnik, que hayan cumplido con los 4 meses, recibirán la Pfizer, Moderna o la AstraZeneca. Es por eso que cada uno de los interesados en la tercera dosis podrán hacer las averiguaciones correspondientes al Ministerio de Salud. En la página va a encontrar toda esta misma información que hace referencia a las vacunaciones y la combinación. Los vacunados con la Janssen, que es Johnson & Johnson, las que fueron a Estados Unidos y recibieron una sola dosis, deben esperar como mínimo 3 meses para la aplicación de su segunda dosis y podrán recibir la Pfizer o Moderna. Eso es importantísimo, por eso cada uno tendrá que hacer una suerte de consulta con el Ministerio de Salud para poder conocer exactamente qué es lo que se puede hacer. Otra cuestión, se dio una explicación de por qué fallecen, eso vamos a tratar de hablar con algunos médicos, que nos cuenten por qué la gente con la dosis completa de las 2 dosis igual puede fallecer, igual puede enfermarse, igual puede internarse. Esa es una cuestión científica que tenemos que entender. Hoy estábamos hablando con el doctor Roque Silva y él decía, entre otras cosas, que es lo que puede ocurrir, eso en cada médico que atiende a cada paciente lo va a poder explicar con más detenimiento, con más detalles del por qué pudo haber fallecido el paciente. Pero lo que explicaba es que en su mayoría, la mayoría de los pacientes que fallecen, que tienen la segunda dosis, tienen problemas de base. Hubo unas complicaciones cuando se contagió, porque puede volver a contagiarse, y cuando se contagió del COVID, que tenía que haber sido con sin gravedad, sin necesidad de terapia intensiva, sin todo aquel vía crucis que tenían antes de llegar la vacuna, se le da igual, pero eso porque tiene enfermedades de base. Y eso es lo que genera el problema correspondiente y termina infectándolo y generando serios problemas cuando se contagia con el virus. Lo mismo que ocurría anteriormente, y eso continúa. Es evidente que si hay problemas de base probablemente va a tener un inconveniente pese a tener la vacuna. Pero otra cuestión, que salta una consulta, no es que igual no tenía que poder arriesgar la vida. Y esa es una pregunta que queremos hacer a los médicos cuando conversemos con ellos.
En el fondo se escucha las cigarras, que está llena, una partida de árboles, un montón de, como 100 árboles, y en cada árbol por lo menos 100 cigarras de nuevo. O sea, nos están acompañando de fondo. De fondo podemos escuchar de repente los periodistas deportivos que están todavía haciendo comentarios mientras están almorzando. El que habla más fuerte es Chipi y después los demás le siguen. Nicolás en el fondo escuchando radio todavía con auricular en el oído. Está, y a todos tomando Coca-Cola y Spray. Menos uno que viene Villaliza. Hay una cuestión que quiero relatar. Estoy buscando una información que se había publicado un poco más temprano. El presidente de la hoy hubo una cumbre, fue la cumbre del Mercosur, pero fue una cumbre virtual. El presidente de la República hizo una educación porque asumía el cargo, la presidencia pro tempore del Mercosur. De esto vamos a estar en un momento más. Doctor José Fusilio, él es neumólogo del INERAM. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Doctor, una consulta quiero hacerte. Hoy más o menos el Ministerio de Salud trataba de explicar qué es lo que estaba pasando con gente que tiene 2 dosis, pero igual fallece. ¿Qué puede estar pasando en ese sentido, doctor? ¿Qué explicación se le puede encontrar a eso? Bueno, la respuesta es muy simple. Las vacunas no son mágicas. Lastimosamente, la mejor de las vacunas llega a un 70-80% de efectividad. Es decir, vamos a tener un 20 o un 30% de personas que pueden llegar a fallecer, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. De hecho, no es extraño ver más personas vacunadas internadas que no vacunadas, porque tenemos en este momento 3.500.000 personas vacunadas, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de fallecidos vacunados, los porcentajes hay que hacer en relación a las personas que están vacunadas para saber realmente el impacto. Doctor. Y el impacto, lastimosamente, hablar de una persona fallecida siempre es grave, pero el impacto en relación al número de fallecidos sigue siendo relativamente bajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. De aquí a lo que va adelante hay que acostumbrarnos a escuchar que probablemente haya más vacunados que fallezcan, porque eso va a ocurrir. Tenemos 3 millones, casi 4 millones de personas totalmente vacunadas y es un riesgo que hay que asumir, ¿verdad? Un 20-30% de esas personas pueden desarrollar enfermedades graves, ¿verdad? Doctor, aquellas personas que tienen enfermedades de base pero están vacunadas con ambas dosis, también pueden correr el riesgo. Esas enfermedades de base pueden seguir siendo una trampa, como ocurría antes de las vacunas, doctor. No tanto, en teoría, y lo que vemos en todo el mundo es que efectivamente las vacunas funcionan y disminuyen el riesgo, pero como te decía al comienzo, ese riesgo lastimosamente no es cero, ¿verdad? Lo que pasó aquí es que la gente se vacunó y creyó que tenemos superpoderes, y lastimosamente eso no iba luego a ocurrir. De mi parte, por lo menos las veces que hablé, siempre lo dijimos, que esto iba a ser así, que íbamos a seguir teniendo personas fallecidas, y cuando tengamos un porcentaje más alto de personas vacunadas, vamos a tener más fallecidos vacunados, porque ese es el porcentaje que se va lastimosamente a seguir cumpliendo si es que la persona que se vacunó deja de lado totalmente los cuidados, ¿verdad? Evidentemente la vacuna protege para la enfermedad grave, pero no ninguna de ellas protege el 100%. A mejor llega, como decía anteriormente, a un 70-80%. El resto, lastimosamente, no todas son tampoco igual de efectivas, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿se tiene que hacer algún tipo de cuidado especial para... Yo no quisiera, a ver cómo decirlo, condenar a nadie a morir pese a si pasa a ser, digamos, parte de ese 20-30%, pero yo querría, la consulta es, ¿no hay posibilidades o qué mecanismo se tiene que utilizar para reducir ese porcentaje, doctor? ¿O eso es estadísticamente así nomás luego tiene que ser, por llamarle de una manera? Pasa que en este contexto actual que estamos viviendo ahora epidemiológico, ya digamos están todas no existen restricciones, está todo habilitado,
y bajo digamos este contexto es probable que los números sigan siendo similares a los que tenemos ahora. Evidentemente, a la gente vulnerable que tome aún precauciones estando vacunada, que trate de disminuir un poco la exposición en lugares cerrados fundamentalmente, o tratar de usar la mayor cantidad de tiempo las mascarillas en espacios cerrados fundamentalmente, y bueno, insistir siempre con esos cuidados que uno tiende a relajarse, y en eso no estoy diciendo a la gente, todos nosotros, me incluyo, tendemos a relajarnos una vez que tenemos la vacuna, porque digamos es un pensamiento que no necesitábamos. Nosotros necesitábamos pensar que la vacuna iba a ser la solución mágica, y ahora estamos recibiendo un golpe de realidad y que lastimosamente no es así. Entonces, siguen siendo, digamos, esas medidas que acabas de mencionar las principales. Ahora, no le saco importancia a la vacuna, pero una vez vacunados con ambas dosis, es bueno reiterar esto, que la gente tendrá que seguir cuidándose con el tema de lavarse las manos, con el tapabocas y demás, todo este cuidado anterior que se había dado como una especie de ayuda a la vacuna para evitar pasar a ser ese parte de ese 20%. Claro, porque la vacuna evidentemente reduce enormemente, casi 20 veces más el riesgo de morir por el COVID, pero ese riesgo sigue sin ser cero en comparación a un no vacunado, sigue superior, pero es un riesgo que sigue sin ser cero. O sea, lo mismo pasa con el cinturón de seguridad. Si yo me pongo el cinturón de seguridad pero me voy a 300 kilómetros por hora, es probable que el cinturón tampoco me pueda salvar. Entonces, si yo tengo 3 o 4 dosis, pero parreo todo el día, no me cuido, no uso tapaboca, en algún momento puede ocurrir lo peor también, ¿verdad? ¿Qué franja etaria son las que más corren ese riesgo, doctor? Bueno, sigue siendo eso y por lo menos hasta ahora no sabemos con la variante Omicron qué va a pasar. Siguen siendo las personas mayores de 50 años las que tienen mayor riesgo de enfermedad. Eso se mantuvo igual desde el inicio de la pandemia. Hoy sí vemos que el rango etario mayor de 70 años, que mayormente tiene 3 dosis, es una población que por lo general se cuida más. Estamos viendo que hay mucho menos internados de esa franja etaria y mucho menos fallecidos también. Mayormente los grupos de fallecidos están entre 40 y 60 años actualmente. Bueno, hay que ir revisando otra vez cada persona diferente, si los factores de riesgo que tenía, si se puso realmente las 2 dosis, porque también estamos viendo mucha gente que tiene certificado de vacunación falso, que absolutamente hoy día estamos viendo muchísimo. Entonces hay que estar atento a todo, ¿verdad? Pero definitivamente lo que siempre hay que hacer y mantener el discurso es que las vacunas no son 100%, y que ver fallecidos vacunados no significa que la vacuna no funcione, significa justamente que lastimosamente no es una solución más. La inmunidad decrece en la medida que pasa el tiempo, se aleja del momento de la vacunación, doctor. Sí, el fenómeno de la inmunidad es realmente un proceso muy complejo, que en la inmunidad están involucradas múltiples células, anticuerpos, múltiples proteínas, inmunidad natural, la inmunidad adquirida. Lo que nos da las vacunas es un tipo de inmunidad que, de acuerdo al organismo y de acuerdo también al tipo de vacuna que utilicemos, puede debilitarse con el tiempo, ¿verdad? Lo que sí hoy sabemos es que haber tenido la infección deja una inmunidad de memoria que es importante y que puede llegar a durar hasta lo que sabemos hoy mínimo 1 año, que eso reforzado con las vacunas puede ser aún mejor, y que sí también vemos que esta variante como la Omicron aparentemente puede tener un escape inmunitario, es decir, puede que produzca enfermedad de vuelta en una persona que ya la tuvo, pero eso hasta ahora no está confirmado. Doctor Fusillo, le dejamos en libertad. Gracias por estos datos, muy amable. Hasta luego, que tengan una buena tarde. José Fusillo, él es neumólogo, él es funcionario médico del INERAM, donde nos explicaba algunas cuestiones que tienen que ver que por qué la gente con vacunas se muere. Más de 1 kilómetro de cola y 3 horas de espera para ingresar a Posadas. Filas de hasta 2 kilómetros y más de 3 horas de tiempo de espera se registran en estos momentos para cruzar el puente internacional de la ciudad de Posadas.
la demora en los controles en la frontera argentina y el número grande de vehículos nacionales que ingresan al vecino país colapsan el tránsito a través del viaducto que cruza el río Paraná. Y eso tiene que ver también con la lentitud probablemente del control aduanero, control de migraciones. Llevamos 3 horas esperando y todavía nos queda al menos 1 o 2 horas de espera, comentó un turista argentino que formaba la fila desde las 8 de la mañana, camino al acceso al centro de fronteras del lado paraguayo. A la fila de vehículos hasta el mediodía de hoy llegaba a la avenida Irrazábal. La avenida Irrazábal es lejos, lo que implica que son al menos 2.000 metros de largo la cola de autos, y la situación se veía intensificando conforme avanzaban las horas y se suman nuevos pasajeros al cruce. Si no se logró normalizar eso, me imagino lo que debe ser la cola de vehículos en este momento, esperando, intentando, pasar, hacer la documentación correspondiente. ¿Qué más hay? La fila de vehículos se daba en ese sentido. No sé si me parece que está bien o está mal eso. No, gente que entra y sale. En contrapartida, el puente internacional estaba casi vacío, y esto obedece a esta estrategia aplicada a las autoridades fronterizas para evitar la sobrecarga del viaducto. Pero igual va a ser así. O sea, en algún momento eso va a ocurrir. Permitimos que la fila sobre el puente llegue hasta el primer arco, y ahí nada más, del lado argentino, y a medida que se va liberando este espacio desde tierra firme hasta el primer arco del lado argentino, el espacio se larga a otros vehículos en tandas para llegar hasta ese lugar. 13:58, es momento de una primera pausa, ya volvemos enseguida. Esto se llama Buenas tardes La Unión, vamos hasta las 16 horas. La Unión R800 AM. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica y equivale a todavía, mientras que cuando significa incluso, hasta, también o ni, se escribe sin tilde, tal como indica el diccionario de la lengua española. Tilde. Las clases online pueden darte dolor de cabeza. Por eso, todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar